Buenas tardes, soy Marcos Alonso, arqueólogo, y bueno, voy a pasar a contarles los resultados de una intervención en un inmueble dentro de la judería que dio como resultado un edificio, una sinagoga, que considero importante no solo por la cantidad de restos que han aparecido, sino también porque aporta algo más desde el punto de vista material a esta zona de la judería. Bien, iniciamos. Los trabajos arqueológicos nacen motivados por un proyecto de obra que consiste en una demolición de un inmueble y una construcción de apartamentos dentro del ámbito de protección del casco histórico. Concretamente, el edificio sobre el que desarrollamos el estudio y los restos que aparecen se sitúan en la zona más elevada del Cerro Virgen de Gracia, y exactamente es el inmueble que marco en rojo dentro de la planimetría del catastro. Como veis, esa es la trama urbana actual, y bueno, hay que pensar un poco cómo sería en el momento de uso del edificio, y para eso os pongo este plano de Coelho y Jón de 1858, que vemos cómo el Callejón de las Bulas, Callejón de Esquivias y Callejón Siete Revueltas parece que en algún momento confluirían en un punto posiblemente cercano al punto rojo, que es donde aparecen los restos. Por tanto, tendríamos un edificio que aparece bien situado en cuanto a su comunicación por la confluencia de estas tres calles, y también en un punto referente visual por su situación en lo alto del Cerro Virgen de Gracia. Para entender cómo han llegado los restos hasta nosotros, os pongo este plano, que es de la casa actual, y os marco en rojo la planta baja de la casa, la planta baja que está a nivel de calle. Toda la zona gris es zona inalterada donde han aparecido los restos arqueológicos. Por tanto, la zona roja ha afectado considerablemente a los restos, pero hemos tenido la suerte de que todo lo que aparece en zona gris conserva los restos del edificio. Iniciamos los trabajos arqueológicos y, bueno, pues como hacemos todos los arqueólogos, antes de pasar al trabajo de campo, nos documentamos sobre la zona, sobre los expedientes arqueológicos cercanos, y nos topamos en primer lugar con la figura de Jan Pasini, con sus estudios sobre la judería, y concretamente con el artículo El Alacaba, Barrio Alto de la Judería de Toledo, donde nos indica la existencia de un edificio que fue sinagoga a través de los textos, de la lectura de textos del siglo XV, y que aparece mencionado en referencia a la descripción de dos casas. La primera de ellas, que pertenecía a don Abraham Batidor, se levantaba en el adarve de Sancho Padilla, actual Callejón de Esquivias, lindaba con la casa del sedero Diego López y con a las espaldas una sinagoga de judíos. La segunda casa pertenecía en 1488 a un judío converso, Lope de Acre. Se la describe entonces en el adarve de los Golondrinos, medianera con un corral que solía ser sinagoga de judíos. Bien, con estos datos, Jan sitúa con bastante precisión la ubicación del edificio de la sinagoga. Ahora ha tocado el turno de la arqueología, de comprobar que estos datos pues tenían su veracidad. Los arqueólogos Rafael Caballero y Elena Sánchez intervienen en el número 29 y les aparece la esquina de un edificio formado por muros de mampostería encintada, un suelo de baldosas, un pilar octogonal en esta zona, una columna de caliza que relacionan con la entrada del edificio, restos que relacionan igualmente con esta sinagoga. Bien, pues con todos estos datos, antes de pasar al trabajo de campo, pues nosotros ya presuponíamos lo que nos podía parecer. Y efectivamente realizamos las catas en varias partes de la casa y comprobamos la continuidad en las catas de estos suelos que aparecen también en el número 29. Solicitamos, por tanto, la demolición del inmueble con control arqueológico y la excavación del subsuelo. Iniciamos los trabajos de excavación con metodología arqueológica, y lo más característico que documentamos es que solamente aparece un nivel de rellenos de escombro,
que cubren todos los restos de la sinagoga, que van apareciendo, por suerte, de manera ininterrumpida. También documentamos otro tipo de estructuras, como estas de aquí abajo, que relacionamos con los orígenes de la casa actual, que vamos documentando, vamos desmontando, porque lo que nos interesa es dejar los restos de la sinagoga. Os pongo una sección longitudinal que ejemplifica la estratigrafía del yacimiento. En la parte superior, los restos de la casa actual, la parte inferior, los restos de la sinagoga, y la parte central, con el número 3, un único nivel de rellenos, de escombro, que cubren todos los restos que van apareciendo. Bien, retiramos. Lo que veis a continuación es el solar del número 31, libre de rellenos, libre de estructuras actuales y solo con los restos del edificio que nos aparece. En la parte inferior, lo que os he comentado de la construcción de la planta baja es lo que más ha afectado a los restos de la sinagoga, y como veis, toda la parte superior pues se han conservado los restos. Nos encontramos, por tanto, ante un edificio de planta cuadrangular, de unos 137 metros cuadrados, con una separación entre muros de 12 metros. Un edificio formado por 3 naves paralelas, 2 naves laterales y una nave central, y 6 columnas octogonales que soportarían un segundo nivel, la cubierta del edificio. En el muro norte, muro oeste y muro sur documentamos accesos, y el muro oeste, al igual que las sinagogas que aparecen en Occidente, orientado hacia Jerusalén. A continuación paso a describir los materiales que componen la sinagoga. La sinagoga se construye sobre un terreno con pendiente, un terreno rocoso, y en la parte este, esta zona de aquí arriba, la roca la tenemos en superficie. Esta se trabaja, se corta y se adapta como muro de cierre. También aparece muros de mampostería encintada, que según la tipología de Ramón Villa y Juan Manuel Rojas sobre la evolución del aparejo toledano, correspondería con un tipo B de los siglos XIII-XIV, que también corresponde con los muros que aparecieron en el número 29. Los muros los materiales aparecen trabajados con barro, aparecen rejuntados con argamasa, y también hemos encontrado en el interior de algunos muros restos de revoco de argamasa. Nos han aparecido 4 pilares octogonales de ladrillo trabados con argamasa, igualmente revocados con argamasa. A estos 4 pilares habría que sumarles el que apareció en el número 29 y el que posiblemente desapareció con la construcción de la planta baja. Por tanto, tendríamos 6 pilares. Los suelos que nos aparecen están formados por baldosas rectangulares, colocadas sin juntas, aparecen escantilladas en la base y colocadas sobre un lecho de argamasa. Los suelos aparecen en distinta disposición, en espiga, en bandas horizontales, que corresponden con zonas concretas que veremos a continuación. También hemos documentado estas marcas que corresponden con tabiques interiores que compartimentarían el espacio de la sinagoga. Como únicos elementos decorativos los tenemos en la nave central y junto al muro este, que nos estaría indicando la zona más importante del edificio. Esta baldosa en forma de almena que relacionamos con lo que os pongo en la imagen, con un rodapié decorativo situado justamente en esta parte central. Estas piezas nos han dejado la impronta en la argamasa y pensamos que aunque esta pieza no apareció in situ, pero pensamos que correspondería con un rodapié decorativo justamente en esta zona. También nos han aparecido estos alicatados en forma de estrellas, hexágonos, lazos,
almenas, rombos escalonados en colores verdes, negros y blancos. Y os pongo a continuación una reconstrucción hipotética de la composición, que bueno, no tenemos duda de que la cenefa se repetiría, es simplemente repetir el patrón. En esta parte inferior se repetiría el hexágono que tenemos arriba, esta roseta en forma de hexágono, puesto que en la argamasa tenemos exactamente la misma marca hexagonal que tenemos en la parte superior, y en la parte central, igualmente en la argamasa, aparece la marca una marca rectangular y aparecen las mismas piezas, algunas piezas de las que hemos repetido aquí. Bien, descrito los materiales que componen la sinagoga, pasamos un poco a mencionar las zonas interiores. Lo que os muestro en la derecha es la planimetría del edificio. Lo que más destaca es cómo la disposición de los suelos, en espiga, en bandas horizontales, nos están marcando zonas concretas, espacios concretos, posiblemente con funcionalidades concretas dentro del interior de la sinagoga. Y las marcas negras corresponden con los tabiques que estarían separando las naves laterales de la nave central. A esta planimetría he añadido la planimetría de los restos que aparecieron en el número 29 y, como veis, encajan perfectamente. Pasamos a describir los accesos. En el muro norte hemos encontrado este acceso caracterizado por 2 escalones que nos darían paso a una zona exterior de la sinagoga, entre estos machones de ladrillos, estos que tenemos aquí, y que, bueno, este paso habría que ponerlo en relación también con lo que Jan Pasini nos cuenta, que en el edificio contiguo existe un aljibe que él interpreta pudiera haber sido en origen un mikvé. En el muro oeste, caracterizado por estas grandes rocas de granito trabajadas, tendríamos otro acceso que igual habría que poner en relación con los restos aparecidos en el número 29, con esta columna de caliza, y que no tenemos duda de que podría ser el acceso principal al edificio. En el muro sur localizamos otro acceso, y en esta parte aquí cuadrada que aparece excavada, estaría compuesta por un escalón que hemos documentado en este perfil de aquí, el arranque de un escalón, y aquí hay un suelo de piedras, y justamente en este punto aparece el desgaste de una piedra como de haber existido el quicio de una puerta que abriría hacia el interior, puesto que hacia el exterior encontramos esta estructura que nos parece importante debido a la ausencia de referentes, que interpretamos como una pileta para el lavado de los pies. Bien, como indica el rito, el lavado se realizaría con aguas naturales, y toda esta zona sur es bastante rocosa, y no pensamos que filtraría el agua por entre estas rocas. Justamente en esta esquina de la pileta aparece un dique de argamasa que actuaría como decantador de las aguas, dejando los barros y las arenas en esta parte y pasando el agua limpia al interior de la pileta. Hay un desnivel de 2 centímetros desde la parte superior hasta la parte inferior que harían que el agua evacuase por este desagüe que tenemos en la esquina opuesta. Este desagüe también lo tendríamos que poner en relación con estas canalizaciones que tenemos aquí en la planimetría, aquí también en la ortofoto, que evacuarían las aguas hacia el exterior de la sinagoga. Bien, estos 3 accesos tienen un denominador común, que es el agua, y es la importancia que tienen las sinagogas con el agua. Cada acceso está relacionado con una estructura con agua. En el acceso norte, el posible mikvé. En el acceso oeste, los arqueólogos interpretaron a través de unos desagües que vieron en el muro, justamente en esta zona, interpretaron la existencia de una pileta para el lavado de las manos.
y en la zona sur una pileta para el lavado de los pies. Pasamos a describir la zona interior del edificio. Marco en verde lo que he denominado vestíbulos, es decir, zonas que dan paso a otras zonas, como por ejemplo las que marco en la parte superior. En azul, esta zona correspondería con esta parte de aquí de la planimetría, que se ve claramente como el suelo está colocado en espiga dentro de un rectángulo de baldosas y separado de la nave central por la tabiquería y por el pilar. Y en amarillo se correspondería con este otro espacio. Los suelos aparecen en bandas horizontales y se separaría también de la nave central por los tabiques y por el pilar. Estos vestíbulos no solo darían paso a estas zonas, sino que también, a través de los pasos que marco en las flechas, que son estos pequeños escalones, nos darían paso a la nave central, que sería la sala de oración. Sala de oración que estaría caracterizada por la presencia del eje Teba-Ejal, es decir, el púlpito donde se leen los rollos, las escrituras, que estaría enfrentado a ese hueco, ese nicho que tenemos en el muro este, que sería el Ejal. ¿Y qué únicos datos, restos nos han llegado para pensar de la existencia de una Teba? Pues únicamente este corte en las baldosas, un corte artificial en la parte central. Es una zona bastante afectada y lo único que se conserva pues es este corte en las baldosas. Por tanto, pensamos que existiría un púlpito que estaría enfrentado al Ejal. El Ejal, en este caso, estaría formado por una pequeña salita de unos 3 metros cuadrados y estaría formado por este muro que cerraría el Ejal por el norte, estas 3 piedras que formarían otro muro que cerraría el Ejal por el sur. Se ha conservado parte del pavimento del Ejal, que está construido con las mismas baldosas que tenemos en el resto de la sinagoga y formando bandas verticales. Y para que tengáis una referencia de cómo sería el alzado, os pongo esta imagen de la derecha. En líneas negras prolongo los machones y en la parte central tendríamos el acceso al Ejal, que estaría marcado por ese rodapié decorativo que os indicaba al principio, que lo tendríamos justamente en esta zona. También en el suelo aparecen otras marcas que vemos aquí en la planimetría con estas líneas negras, que pensamos, podría ser alguna estructura que sujetase a lo mejor las puertas que cerraban el Ejal, pero bueno, esto ya es un poco a nivel interpretativo. Os pongo el esquema del Ejal, en rojo los muros de cierre, reproduzco cómo sería la disposición del suelo, en amarillo los machones de ladrillo, en gris serían los muros que ya pertenecerían a las naves laterales, los muros de cierre de la sinagoga, y en azul el acceso al Ejal, que estaría posiblemente cerrado con unas puertas. Bien, también quiero destacar algunos elementos que consideramos anteriores a la sinagoga. Y paralelo al muro norte aparece otro muro que ya sirve de cimentación de la casa del edificio contiguo, que siguiendo la tipología que hemos mencionado antes sobre la evolución del aparejo toledano, correspondería con un tipo A, un cajón estrecho de unos 20 centímetros de anchura, y paralelo al muro oeste quedaría hacia el interior ya de la sinagoga estratigráficamente, por debajo por tanto de la sinagoga, o sea sería anterior, otro muro de la misma tipología que también les apareció a Rafael en el inmueble número 29. En la esquina superior derecha, esta estructura que consideramos puede ser un pequeño aljibe de unos 2 metros de profundidad por 1,5 metros de ancho, que aparecía sellado por estas piedras. La zona abierta hacia la sinagoga aparecía tabicada por ladrillos, y debajo de estas piedras
un nivel de colmatación con cerámicas de cronología anterior a la sinagoga. Concluidos los trabajos, expongo las siguientes fases cronológicas. La primera de ellas correspondería con los siglos 9 al 11, principios del 12, que se correspondería con estos muros de aparejo del tipo A, con el aljibe y con los materiales que estaban rellenando el aljibe, y que nos están indicando que antes de la construcción de la sinagoga el edificio, o sea, la zona ya estaba habitada. Pasamos a la siguiente fase, que sería la fase de uso y la fase de vida de la sinagoga. Correspondería con los siglos 12 al 13 hasta el 14. Arqueológicamente correspondería con los muros de aparejo del tipo B y las decoraciones, estos alicatados decorativos que tenemos, por ejemplo, aquí en la portada del Convento Madre de Dios, se reproducen algunos. Existe también una alfombra en la Sinagoga del Tránsito y algunas piezas en el Museo Santa Cruz que autores como Aguado Villalba las fechan también en el siglo XIV. A ver, la Sinagoga de los Golondrinos no habría que entenderla como un edificio aislado, y en este caso también tenemos que hacer alusión a los estudios de Jan Pasini, que él, a través de los escritos, encuentra adosado a la sinagoga un edificio que fue escuela, que crearon los hermanos Ben Anakagua. También en la parte sur, un poco más desplazado de la sinagoga, una escuela rabínica, el Midrash de las Vigas, este edificio que podría contener un mikvé. Es decir, todas estas edificaciones estarían posiblemente interrelacionadas y servirían para articular la vida social de la comunidad, la vida de este pequeño barrio. Llegaríamos, por tanto, al final del edificio, al final de la vida del edificio, que correspondería con los acontecimientos históricos que, bueno, se vienen repitiendo ya, que ocurrieron en Toledo a mediados y finales del siglo XIV, que son estos movimientos antijudíos que asaltan la judería y provocan el abandono de las sinagogas y la prohibición del culto, etc. Entraríamos, por tanto, ya en la siguiente fase, es decir, el edificio que correspondería con el nivel de rellenos que hemos excavado, nivel de escombros, que lo que nos está mostrando es que el lugar quedó convertido en un basurero. ¿Y qué suerte corrió el edificio? Pues bien, en el registro arqueológico, durante el proceso de excavación, no hemos documentado incendios, no hemos documentado derrumbes que nos hagan pensar en hechos traumáticos, en que el edificio colapsase repentinamente. Al menos eso no lo vemos en el registro material. Lo que vemos es que el edificio quedó abandonado, y al quedar abandonado, pues tenemos la suerte de que no se reutilizó, no se convirtió en un templo cristiano como les ha pasado a otras sinagogas, tampoco se utilizó como vivienda, y hubo una intención de que esto quedase abandonado, que el edificio se desmanteló paulatinamente, los materiales se reaprovecharon, las piedras, los ladrillos, las estructuras de madera se aprovecharon posiblemente para la construcción de inmuebles que estarían en el entorno, y una vez el edificio quedó arrasado, se convirtió en un basurero. Y así estuvo durante varios siglos, y nos lo demuestran la presencia continua de materiales de cronología moderna, y pasaríamos hasta que ya pasamos a la última fase, que es en el momento en el que documentamos las fases más recientes que corresponden con los orígenes del inmueble actual. Bien, antes de concluir, quiero mostrarles nada, se me ha ido, lo siento. Vale, bien. Quiero mostrarles el modelo que he virtualizado yo en 3 dimensiones para que tengáis un poco la visión general del edificio.
la planta baja, cómo ha afectado a los restos de la sinagoga. Estos muros de aquí son de la casa, pero no los hemos decidido no retirarlos porque nos están sujetando los pavimentos. La parte central, con estos pasos desde los vestíbulos hacia la sala de oraciones. Ahí. El rodapié decorativo que nos indicaría el acceso al ejal, con esta pieza que nos ha salido. El acceso norte, que nos podría dar paso al mikvé. El aljibe, tan curioso, que aparece sellado y con estos materiales. Y la estructura, una de las más significativas de los restos, la pileta. Como veis, esta zona, la zona sur, es bastante rocosa. Tenemos la presencia de un aljibe. Posiblemente en la época de uso de la sinagoga correría agua, un hilo de agua continuo. Y bueno, para que tengáis una referencia también de las dimensiones del aljibe, no es muy grande, es pequeño, de unos 2 metros. ¿Qué va a ocurrir con estos restos? Pues bueno, actualmente hemos conseguido compatibilizar el proyecto de obra con los restos y esto va a ser una planta diáfana, visitable y convertida en un museo, y que sea un espacio más visitable y que aporte información a esta zona de la judería. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Gracias.